de la Ley Integral de Protección para la Persona Adulta Mayor. Entonces, cuando guste, don Freddy puede iniciar. Les damos la palabra a ustedes para las consultas. Bueno, tengan muy buenas tardes. Como les indicó doña Cinia, mi nombre es Freddy Chacón Morales. Soy jefe de investigación en la sección especializada en violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes del organismo de investigación judicial. Dentro de nuestras competencias de investigación, tenemos que investigar los casos que se indican en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, ley número 7935. Dentro de los objetivos de esta ley está el garantizarle a las personas adultas mayores una igualdad de oportunidades y una vida digna en todos los ámbitos. Dentro de esos ámbitos, el acceso a la justicia, como también garantizar la protección y la seguridad social de estas personas. Pero, ¿qué es un adulto mayor? Como adulto mayor, podemos tomar a toda persona mayor de los 65 años o más. Esas son las personas adultas mayores en nuestro país. Como policía represiva, nos corresponde investigar todos aquellos hechos de violencia contra las personas adultas mayores. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Que tenemos que investigar cualquier acción u omisión ejercida contra una persona adulta mayor que produzca como consecuencia un menoscabo en su integridad física, en su integridad sexual, en su integridad psicológica o también patrimonial. Esta ley de protección le brinda, valga la redundancia, protección jurídica a este grupo vulnerable de nuestra sociedad, quienes continuamente se ven afectados por violencia física, por violencia patrimonial, por violencia psicológica y también por violencia sexual. Acá en el organismo de investigación judicial, las personas adultas mayores tienen una atención preferencial, mantenemos una estructura adecuada, como también asientos preferenciales y otras comodidades para el uso de las personas adultas mayores cuando recurren a nosotros a interponer las denuncias. Denuncias que recibimos también de otras instituciones públicas, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, con todos sus servicios de trabajo social a lo largo y ancho del territorio nacional, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAM, quienes ellos realizan informes desde el punto de vista de trabajo social, y cuando determinan que hay alguna situación, alguna vulneración a los derechos de los adultos mayores, ellos nos remiten esos informes y a partir de ahí nosotros también iniciamos investigaciones para determinar la veracidad de esos hechos, para determinar si es cierto lo que se indica en el informe, para recabar pruebas, para entrevistar testigos, para decomisar evidencia de interés en el caso. Los delitos más recurrentes de los que son víctimas las personas adultas mayores, podemos hablar de agresión física, de agresión sexual, de agresión psicológica y también muy importante la explotación que sufren estas personas, este grupo etario. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de explotación sexual, hablamos, por ejemplo, cuando a un adulto mayor es coaccionado, es violentado, es amenazado para, por ejemplo, traspasar una propiedad a nombre de él y traspasarla a una persona familiar o algún tercero, ¿verdad? Que los obliga a firmar documentos o en algunas ocasiones falsificando su firma para traspasar las propiedades. Cuando estas situaciones se dan, trabajamos en conjunto con la sección de fraudes, con la unidad de fraude registral y realizamos un trabajo en conjunto para determinar quiénes son los autores de este tipo de hechos. También en lo que es la explotación a la persona adulta mayor, también vemos todo lo relacionado a las pensiones. El dinero que los adultos mayores reciben de las pensiones. ¿Por qué? Porque personas inescrupulosas adentro del grupo o el núcleo familiar en ocasiones, o también terceros, obligan a los adultos mayores a sacar el dinero mes a mes.
pero el adulto mayor no goza de esa pensión, no suple sus necesidades, sino que es violentado, es amenazado, es coaccionado por un familiar o por terceros para que les entregue ese dinero, y el adulto mayor, como reitero, no puede suplir sus necesidades, y ese dinero va a otro destino, a personas que lo gastan en otras situaciones y no suplen las necesidades del adulto mayor. Reiterarles que los delitos más recurrentes son la agresión física, tanto agresión con golpes, con armas de todo tipo, armas blancas, armas de fuego, agresión psicológica y la agresión sexual. También hay adultos mayores que sufren de este flagelo. Tenemos el error o el concepto erróneo como sociedad de que los abusos sexuales solo se dan a personas menores de 65 años. Pues no, o sea, también nos ingresan denuncias donde los adultos mayores son víctimas de este tipo de delitos. A grosso modo, nosotros, estas son los tipos de delitos que vemos dentro de la Ley de Protección Integral a la Persona Adulta Mayor, por lo cual para nosotros siempre es muy importante, cada vez que tenemos un acercamiento con la sociedad civil, con medios de prensa, con otras instituciones públicas, indicarles que para nosotros es muy importante acercarnos a ustedes, hacerles conocer qué es lo que investigamos, cuáles son los hechos que conocemos acá, pero lo más importante es que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son los medios para ponernos en conocimiento de este tipo de situaciones. Entonces, si algún ciudadano o ciudadana que tiene conocimiento de que a algún adulto mayor se le estén violando sus derechos, se le estén vulnerando sus derechos, si es víctima de algún delito, por favor hágalo conocer al Centro de Información Confidencial de este organismo, al 800-8645. También trabajamos de la mano con el Servicio de Emergencias del 911, que es una fuente de información muy valiosa para nosotros. Y si lo desean realizar de manera presencial, en cualquier oficina del organismo de investigación judicial o también en cualquier sede del Ministerio Público a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahí pueden apersonarse, interponer las denuncias y nos corresponderá a nosotros como Policía de Investigación determinar si el hecho delictivo se está llevando a cabo y así poder dar un abordaje integral a esta víctima que es adulta mayor, a esta víctima que es de un grupo etario vulnerable, y realizar un abordaje integral que por lo general lo realizamos con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima o también con personal especializado del CONAPAM. Si gusta, pasamos al periodo de consultas. ¿Quién tiene consultas, compañeros? Ok, tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, ¿tienen estadísticas de cuál ha sido el comportamiento de los delitos hacia adultos mayores en los últimos años? Sí, correcto. Muchas gracias. Tenemos un dato del ingreso de denuncias durante el año 2020. Durante el año 2020 ingresaron 273 causas por infracción a la Ley de Protección al Adulto Mayor. Estas 273 causas por agresiones físicas, agresiones sexuales, psicológicas, por daño patrimonial a las personas adultas mayores. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa el primer trimestre del año 2021, ya que tan solo en el primer trimestre nos han ingresado 112 casos, casi la mitad de lo que nos ingresó por completo en el año 2020. Son cifras alarmantes, claro que sí, pero también tenemos que ver el fenómeno por la situación de la pandemia del COVID-19, donde hemos tenido que estar en nuestros hogares, por lo cual son situaciones que han incrementado este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque usualmente a esta población, a este grupo etario, es muy común que los propios familiares no les tengan paciencia
que les griten, que los insulten, que los humillen, que los agredan física y verbalmente, por lo cual usualmente vecinos u otros familiares acuden a este organismo, Disculpe, un acuden al momentito. Ministerio Público. Alguien tiene el micrófono abierto, si me hace el favor de cerrarlo para que don Freddy pueda continuar. Creo que es Multimedios. Hola. Cinita, yo creo que usted le puede cerrar el micrófono. Sí, estaba tratando, pero no. Bueno, voy a hablar con ellos por teléfono. Continúe. Yo creo que sí escuchamos bien a don Freddy. Adelante. Ok, entonces retomando. Le comentaba a la compañera que hizo la consulta que durante el año 2020 recibimos 273 causas por infracción a la ley del adulto mayor. Estas causas por violencia física, por violencia psicológica, por violencia sexual, por un daño patrimonial hacia el adulto mayor. Durante el 2020, como reitero, 273 causas, pero lo que nos llama la atención poderosamente y causa preocupación es que durante el primer trimestre del año 2021, llevamos un total de 112 casos. Casi nos estamos aproximando a la mitad de la totalidad de casos que recibimos durante el 2020. Esto también nosotros lo vemos reflejado en la situación por la pandemia, por todas las restricciones que se tienen de que tenemos que permanecer, bueno, las personas en general tienen que permanecer en sus casas, por lo cual es muy recurrente que recibamos denuncias, informaciones confidenciales, donde nos indican que un adulto mayor o una adulta mayor está siendo agredida física o verbalmente por propios miembros de su familia, por lo cual al estar las personas hacinadas dentro de sus hogares ha producido una alza significativa en el ingreso de denuncias. ¿Por qué? Porque un mismo familiar o un vecino llama a la línea confidencial, llama al servicio de emergencias 911, indicando que el adulto mayor está siendo agredido de alguna manera, por lo cual con los canales establecidos del servicio 911 con el Ministerio Público nos ingresan gran cantidad de denuncias informándonos sobre esta situación, por lo cual tenemos que darle una prioridad a este grupo que es muy vulnerable dentro de nuestra sociedad y ir a atender los casos inmediatamente, ¿verdad? Porque, como les repito, a las personas adultas mayores aquí se les da una atención preferencial por su condición de adultos mayores y la celeridad en la atención de estos casos puede llevarnos hasta salvar una vida, ¿verdad? Entonces, esos son los datos estadísticos del año 2020 y del año 2021. Perfecto, licenciado. Entonces, básicamente este incremento en las denuncias podría atribuirse directamente a la pandemia. Podríamos decir que es uno de los factores que ha venido a contribuir en el alza, ¿verdad? No solamente eso, a veces se dan otras situaciones que también llevan al alza en este tipo de delito o en cualquier otro, pero sí, claro que ha contribuido en un alza significativo. Perfecto. Y la última consulta de mi parte, licenciado. Las personas que regularmente cometen el delito en su mayoría son familiares de las personas. Sí, en un porcentaje muy alto son miembros del mismo grupo familiar, del mismo núcleo, llámese hijos, sobrinos, hermanos de los adultos mayores también, nietos. Es muy significativo el número de casos que tenemos donde son los nietos que agreden a los adultos mayores. Y sí, en la mayoría de las ocasiones son mismos familiares quienes se aprovechan de la situación del adulto mayor para agredirlo de diferentes maneras, verbal, psicológica y hasta físicamente. De casualidad, ¿se tiene el dato de en qué porcentaje son personas de su mismo grupo familiar? Podemos hablar de un 80% de los casos donde es dentro del mismo grupo familiar que se dan las agresiones. Perfecto, muchas gracias.
Continuamos con el periodo de consultas. ¿Quién más tiene consultas? Me dijeron que se de hoy. Hola, sí, buenos días. Buenas tardes. Licenciado, nada más de esos 112 denuncias, y usted tiene el desglose por delitos para ver cómo el comportamiento de este primer trimestre. Por una situación sistemática acá de la institución, todos los casos nos ingresan por el delito de infracción integral a la persona adulta mayor. Se los puedo recopilar y enviárselos con doña Cinia, porque a efectos de ingreso acá al organismo de investigación judicial, todos ingresan por ese delito. Y hay una subcalificación que es la que sí le tendría que enviar por medio de cine. Pero sí, los 112 delitos son por infracción a la ley integral. Y okay, yo voy a quedar pendiente de la lista así por esa subclasificación, pero ¿cuál es el principal que aparece en estos primeros 3 meses? En estos primeros 3 meses, la principal causa que se da es por agresión verbal. Insultos, gritos, palabras soeces, humillaciones que sufre el adulto mayor por parte, en su mayoría, de miembros de su propio núcleo familiar. Entonces, el principal siempre ha sido, y durante el transcurso de los años, la agresión verbal. Y a nivel de investigación, ¿cómo hacen con este tipo de delito? Veo que son muchos, decía usted, el 80% de familiares como imputados, posibles imputados. Es difícil cerrar el proceso de investigación, se quitan las denuncias. ¿Cómo es ese proceso para culminar toda la investigación? El proceso de investigación es prioritario para el grupo etario de los adultos mayores. Sin embargo, como bien lo indica usted, es una investigación difícil, puesto que los adultos mayores, las víctimas, en su mayoría no aceptan que están siendo víctimas de este delito, por temor, porque no quieren meter en problemas a sus propios parientes y demás, por lo cual la prueba testimonial de las personas que aportan los incidentes, de vecinos, de testigos que saben que la situación se está dando, es fundamental, es completamente fundamental dentro del proceso de investigación, aunado a los informes de trabajo social que nos brindan diferentes instituciones públicas, como en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, y del CONAPAN. La prueba tenemos que recabarla de manera objetiva a fin de poder incorporarla al proceso, pero sí es sumamente difícil, puesto que las víctimas no aceptan ese rol y tenemos que buscar prueba objetiva para poder incorporarla al proceso y poder llevarlo hasta los estrados. Y la última, licenciado, este año se han presentado casos de alguna denuncia en algún tipo de estos hogares de personas adultas mayores, que como en el pasado se han presentado algunos casos de supuestas denuncias y demás. Este año, ¿cómo se ha comportado? Este año, con respecto a casos de violencia a adultos mayores en hogares para personas adultas mayores que solo se atienden en horario diurno, otros que son en una condición permanente, que permanecen ahí 24 horas al día, estos casos sí han disminuido, puesto que por la situación de la pandemia algunos de estos lugares no están recibiendo personas, por lo cual sí, lo que son agresiones a adultos mayores en centros diurnos, en cualquier otro tipo de hospicio que los atienda, sí ha tendido a la baja, puesto que no están recibiendo personas por la situación del COVID, ¿verdad? Tenemos que entender también de que es una población vulnerable ante esta pandemia, por lo cual estos lugares no se están jugando el chance de recibir personas, y algunos hasta de hecho permanecen cerrados a la fecha. Perfecto. Y una última, los denunciantes entonces, a lo que le entiendo, normalmente son vecinos o otros familiares.
si se da la situación de que sean otros familiares quienes denuncien la situación que esté viviendo algún adulto mayor cercano a ellos, y también si se da la situación de que vecinos llamen y alerten sobre algún tipo de agresión que esté sufriendo un adulto mayor. En esto yo sí quiero hacer hincapié en algún tipo de denuncia falsa que nos está ingresando. Hay situaciones de diferencias vecinales por otros temas, por cuestión de un muro, por cuestión de una mascota que ladra mucho, por diferentes situaciones que un vecino esté molesto con otro, llaman también a las líneas a mentir, a decir que están agrediendo a adultos mayores, por lo cual se hace el despliegue policial, se hace el abordaje integral a esta persona, la atención inmediata del caso, y logramos determinar que la persona adulta mayor está bien, que la persona adulta mayor no está sufriendo ningún menoscabo en su integridad física, en su integridad sexual, en su patrimonio, por lo cual se ha logrado determinar que algunas situaciones que denuncian son falsas. ¿Ha sido frecuente eso, licenciado? Sí, desgraciadamente es muy frecuente que ingresen este tipo de casos de denuncias falsas. Perfecto, gracias. ¿Quién más tiene consultas? Licenciado, con respecto a esto último que usted le comentaba al compañero, cuando usted hace referencia a que son muy frecuentes, ¿tienen como algún porcentaje o alguna cantidad de casos promediados que atienden de denuncias falsas? Un promedio acá no le tengo, pero sí, por ser la sección especializada en ver este tipo de delitos, es recurrente que tengamos que hacer algún tipo de reunión entre el equipo de investigación para determinar la situación, puesto que, como le indico, llegamos a atender el caso y el adulto mayor está en muy buenas condiciones, por lo cual achacamos, o dentro de la investigación se logra determinar de que el delito denunciado como tal no se da, sino que más bien responde a alguna situación extra, algún pleito vecinal, alguna diferencia entre vecinos y hasta dentro de mismos familiares que tienen algún tipo de interés en perjudicar a otro, por lo cual sí es recurrente. Hablarle de números en este momento no podría ser irresponsable en darle una cifra exacta, pero sí es recurrente que nos ingresen denuncias falsas. Y en esos casos, ¿cómo se procede con la persona que hace la denuncia falsa? ¿Se le abre algún parte judicial o se le da el dato a la fiscalía? Lo que pasa es que en la mayoría de los casos son informaciones que ingresan desde una vía confidencial. Entonces, lo único que nos ingresa es que un adulto mayor de 80 años, vecino de tal lugar, está siendo agredido físicamente por su hija de 40 años, por ponerle un ejemplo. Pero es una denuncia que ingresa de manera confidencial, por lo cual hay que darle igual trámite, pero no tenemos la persona que interpuso la denuncia. Ok, perfecto. Y una última, licenciado. Usted ahora mencionaba que en ocasiones las víctimas no aceptan ese rol. ¿Se ha podido determinar si es porque están amenazados o algo similar? Sí, claro, en la mayoría de las ocasiones se ha determinado que no denuncian por temor a represalias, por temor a ser violentados en su integridad física, por temor a que un familiar sea parte de un proceso penal en su contra, por lo cual prefieren guardar silencio y no denunciar. Es una situación bastante compleja, como le comentaba el otro colega suyo, de atender este tipo de situación. Este grupo etario, esta parte de nuestra sociedad, que son los adultos mayores, son difíciles de abordar, son difíciles porque en muchos de los casos ya estamos hablando de personas que ya están con una situación de demencia senil, algunos casos de personas con Alzheimer y demás, que es muy difícil de nuestra parte obtener prueba de ellos por su condición, ¿verdad? Entonces es una situación bastante compleja. Perfecto, gracias. Le damos la palabra a Silvia Coto de La Teja.
Hola, licenciado. Quería consultarle, bueno, anteriormente era muy común que en los hospitales fuera donde se percataran de este tipo de situaciones con los adultos mayores. A veces ni siquiera porque ellos decían, sino porque les encontraban, digamos, algún tipo de lesión o algo. Pero quería consultarle en este caso cómo funciona el filtro. No sé si incluso hay un mayor número de denuncias que ustedes reciben que es directamente a la caja o a CONAPAN que directamente al OIJ. Sí, bueno, referente a los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya existen protocolos a lo interno para cuando se atienda a una persona adulta mayor y el médico tratante determina que hay algún tipo de lesión que no es compatible por el motivo por el cual el adulto mayor está yendo al hospital a recibir atención, de inmediato empieza a trabajar el equipo de trabajo social del centro médico y ellos a su vez elaboran un informe el cual es remitido ya sea al Ministerio Público o directamente acá al OIJ y nosotros de oficio empezamos con la investigación. Listo, Silvia. Una consulta más, licenciado, usted nos hablaba digamos, el año pasado 273 denuncias y este año 112. No sé, digamos, en cuántos casos se terminó por detener, no sé si tiene ese dato, alguna persona o digamos cuántos de estos casos al final tienen una resolución en que el agresor termine detenido, digamos, por asuntos mayores, digamos como cuando se da porque les quitan la pensión o los hacen traspasar propiedades que estaban a nombre de ellos a algún familiar cercano o así. Sí, el año anterior, de los 273 casos, 130 salieron con resultado positivo al Ministerio Público. Y en lo que llevamos del año 2021, de los 112 casos, 40 han salido positivos al Ministerio Público. Tenemos todavía casos pendientes de investigación. Sí, en algunas ocasiones, sí, los casos salen con personas detenidas, no siempre salen con personas detenidas, puesto que nosotros tenemos un superior jerárquico, ¿verdad? Que es el Ministerio Público, dentro de lo que es la parte legal de la investigación. Entonces, vamos a ver, nosotros no podemos detener para investigar, tenemos que investigar para detener. Y a pesar de que tenemos la potestad de investigación, tenemos unos directores funcionales que son los fiscales y fiscalas del Ministerio Público quienes toman la decisión de detener o no al infractor. Entonces, sí es algo que no depende directamente de la Policía Judicial, sino más bien del Ministerio Público, quien brinda la dirección funcional a fin de proceder o no con la detención del infractor o infractora. Perfecto, muchas gracias. Ok, ¿tenemos alguna otra consulta? ¿Nadie más tiene consultas, compañeros? Si no tienen consultas, finalizamos acá. Ah, bueno, Joel. Joel. Adelante, Joel, ¿tienes otra consulta? Joel de CR hoy. No, sí, listo, ya con las que yo hice ahora quedé bien, perdón. Listo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a don Freddy por la valiosa exposición del tema y a ustedes también por la asistencia. Que tengan todos muy buenas tardes. A sus órdenes, muchas gracias.